A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la dirección general de Jaime Nestares, en la gerencia de producción de Willy Arcaya, en el control técnico, y nos acompaña Ian Martínez y Julio Pinto. En la moderación y conducción, Ligia Perdomo, Edesio Brito Adrián, Martín Ramos y quien les habla, Edesio Brito Escobar. Nos vemos y escuchamos por internet, por RCR750 en todas las plataformas, Twitter, Instagram, Facebook, por rcr750.com, nuestro portal. Como lo hacemos semana a semana, en esta oportunidad, el equipo periodístico de La Otra Vía también les exhorta a suscribirse a nuestro portal, YouTube RCR750, el portal de la casa. Asimismo, les invitamos a hacer contacto con nuestro blog www.laotraviarcr.blogspot.com. De esa forma ustedes pueden acceder al archivo de nuestros más recientes programas editoriales, asimismo a otras fuentes de información económica nacional e internacional. Y desde luego a quienes quieran hacer contacto más directo con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro correo, laotravia@gmail.com. Bien, y nosotros, como lo hacemos semana a semana, en esta oportunidad también tenemos un programa definitivamente distinto al de la semana anterior. Y lo hacemos ¿por qué? Porque nos hemos planteado justamente relacionar a nuestros oyentes con la importancia que tiene la economía a partir no solamente de los hechos que estamos viviendo, sino también de las decisiones que se están tomando y adicionalmente, ¿por qué no decirlo de esa manera?, de los comentarios que recibimos diariamente por la vía internacional. En todo caso, hoy queremos relacionarlo de otra manera y tiene que ver con nuestro empeño, porque lo hemos puesto en otras ocasiones, como lo decíamos la semana anterior cuando hablábamos con el señor Jacinto Marín Rojas. Queremos hablar de la formación del relevo académico venezolano, un tema que para muchos quizás pudiera ser irrelevante, pero que sin embargo para nosotros, que no dudamos que Venezuela va a superar todas las dificultades que tiene actualmente, necesitará de recursos humanos de calidad en función de la respuesta que tiene que dársele a las exigencias que implican las renovaciones, los cambios en países como Venezuela. Antes, sin embargo, queremos hacer algunas consideraciones y tienen que ver con lo siguiente. Recientemente, La Otra Vía sostuvo una conversación con el CEO de la firma de consultores Higüey, Alberto Fiuni, y el motivo de la celebración de un evento virtual dirigido a hacer un reconocimiento a líderes empresariales inspiradores. Entonces dijimos que se trataba de un acto en el que una mano amiga le extendía ciertamente un reconocimiento a un grupo de venezolanos merecedores y dignos de lo que se reconoce en su dedicación a enaltecer valores del emprendimiento, de la libertad y del crecimiento con vocación socialmente inclusiva. Tal reconocimiento emergió de una evaluación profesional, meticulosa, transparente, con una dedicación profunda que se tradujo en resultados excepcionales. Precisamente, una dama profesional que participó en este grupo de trabajo es nuestra invitada de hoy, y lo hemos motivado para que la hemos invitado para que conversemos acerca del hecho en sí, pero también de otro aspecto que está presente en el activa de la agenda que inquieta a los periodistas que participamos en La Otra Vía. Se trata del tema referente a la formación del relevo académico venezolano, que sin duda alguna configura otro de los grandes retos de nuestro muy maltrecho país. En primer lugar, por no haber podido contener la diáspora de más de 5 millones de compatriotas hoy ubicados en más de 90 países por el resto del mundo. Luego, porque dicha diáspora incluyó a miles de académicos, profesionales, maestros, profesores y gran parte del soporte responsable de la preparación del relevo de un país que sueña con la posibilidad de la recuperación en lo social,
en lo económico y obviamente que en lo moral, pero además que afianza expectativas alrededor de su convicción de que Venezuela es un país con amplio y seguro futuro. Nuestra invitada de hoy es María del Pilar Modoloño, y esta presentación la hacemos apoyándonos en que se trata, en primer lugar, de una egresada universitaria en nutrición y dietética de la Universidad Central, con 2 especializaciones en psicología y un MBA en España, y en proceso de culminación de su tesis doctoral en ciencias sociales y humanidades en la Universidad Simón Bolívar. Ha sido becada en 2 oportunidades en la Universidad de Harvard a través del programa para profesores iberoamericanos del Real Colegio Complutense. María del Pilar además ha sido profesora de mercadeo del IESA, del CIAP, UCAP, además de consultora en mercadeo, y que coordina el diplomado de gerencia de empresas a servicios en Sendeco de la UNIMED. Y, ¿por qué no decirlo así? La conocimos en el trabajo que se hizo el año pasado. Con ella compartimos inquietudes maravillosas y desde luego es aquello que como lo decíamos al comienzo de nuestro programa, lo que sucedió recientemente y que nos lleva a una conversación de gente que sueña, porque es así. El equipo de La Otra Vía sueña con definitivamente los cambios que necesitamos, pero para eso, para soñar y convertir en realidad, requerimos precisamente que las personas que se abocan a esa posibilidad también podamos intercambiar ideas públicas, porque seguramente muchas de las personas que nos sintonizan hoy les pudiera llamar la atención y sobre todo, ¿por qué no decirlo así?, sumarse a estas ganas de que Venezuela sea distinta. Yo voy a dejar en el uso de la palabra a Edesio Brito Adrián para que inicie esta conversación, luego se incorpora Ligia y en el desarrollo de esta conversación podremos entonces transmitirle a nuestros oyentes de qué estamos hablando, qué es lo que nos planteamos y por qué no decirlo de esta manera y por qué creemos que María del Pilar Modoloño nos va a dar la posibilidad de entender una cantidad de sueños que ya se están materializando. Bienvenida, María del Pilar, y dejo en el uso de la palabra a Edesio Brito Adrián para iniciar esta conversación. Sí, buenos días a todos los oyentes de La Otra Vía y encantado, Pili, como prefiere que le digan, de haber aceptado nuestra invitación. Yo quería empezar precisamente con todo el preámbulo que se dio al comienzo. Bueno, para nadie es un secreto que Venezuela, el capital humano en Venezuela está por todo el país, por todo el mundo, ¿no? Y yo creo que uno de los principales retos es justamente cómo rescatarlo y cómo mantenerlos dentro de Venezuela. Yo quería empezar por allí, o sea, cómo hacer, y justamente en esta formación del nuevo relevo, cómo hacer para que justamente apenas no terminen de formarse, no se vean motivados por la situación política, social en Venezuela, a irse, ¿no? Y a que justamente esa formación termine beneficiando a una empresa extranjera, a una empresa, a un país extranjero, a un país distinto. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un agrado enorme poder estar aquí compartiendo con ustedes. Además, un tema que particularmente me apasiona. A mí me apasiona la academia como alumna, me apasiona la academia como profesora. Inclusive les confieso algo, que si en periodos académicos tengo la oportunidad, bueno, cuando se tenía la oportunidad de viajar normalmente, yo buscaba una universidad en la ciudad donde iba y ver si daban mercadeo, y si daban mercadeo le escribía a los profesores y ellos normalmente respondían, ¿no? Es decir, que de alguna manera se podía mantener el contacto y yo iba simplemente a escuchar, ¿no? Porque siempre hay espacio para el conocimiento. En relación, wow, Edesio, esto arranca con las grandes ligas, como quien dice, ¿no? Nos metimos en lo hondo rapidito. Bueno, como nos metimos en lo hondo rapidito, me voy a ir yo también a lo hondo, ¿no? Mira, yo creo que, a ver, sin duda, lamentablemente hemos vivido en los últimos años situaciones adversas que tienen algún tipo de efecto social o económico y bueno, hay mucha gente que le ha dado miedo y el miedo es humano, ¿sí? Y ha decidido irse, ha decidido emigrar, ha decidido establecer, plantar bandera en otro espacio. Ahora,
El tema es el siguiente, estás huyendo de una situación adversa que nos afecta a todos o de qué estás huyendo. También sabemos de muchos venezolanos que se han devuelto porque pensaron que emigrar era algo absolutamente sencillo, que bueno, yo soy bueno aquí, entonces vos soy bueno allá. Y sí, o sea, una persona buena como profesional y como ser humano es muy factible que le vaya bien donde vaya. Sí, y solo sí, conocen las reglas del juego. Que no necesariamente las reglas de juego en Venezuela son las mismas reglas de juego en Australia, en España o en Bélgica. En este sentido, yo sí creo, porque además yo apuesto como ustedes a una reconstrucción de nuestro hermoso, amado y maltrecho país, y que de alguna manera, por el hecho de haber nacido aquí o de haber vivido aquí por muchos años, también conozco gente que no nació en Venezuela, pero que sigue estando aquí en aras de poder dejar no su granito de arena, sino un camión Caterpillar de esos que tienen los cauchos de casi 2 metros, ¿no? Cada uno. Y creo que nosotros los venezolanos tenemos que trabajar lo que yo he llamado, y puede llegar a sonar a claro un poco fuerte, nuestros propios 4 jinetes del apocalipsis. Los venezolanos somos tan particulares que tenemos nuestros propios 4 jinetes del apocalipsis. Y es un espacio, y sirva esto como una invitación a trabajarlo, ¿no? Bajos niveles de autoestima, locus de control externo, gratificación temprana y desesperanza aprendida. Esto es algo que de alguna manera, si no lo trabajamos, nos va a seguir persiguiendo per secula seculorum, ¿no? Y voy a hacer una analogía aquí un poco burda, pero una analogía como para poderme explicar en este sentido. No sé si les ha pasado, a mí por supuesto que me ha pasado, que he salido del baño con un pedazo de papel toalé pegado del zapato. Entonces yo me miro en el espejo, veo que el maquillaje está bien, me lo retoco si hace falta. Oye, vale, la verdad es que hoy amanecí con el bonito subido, pero no me doy cuenta de que tengo un pedazo de papel pegado en el zapato. Todo el mundo se da cuenta menos yo. Entonces, y yo pensando además que me la estoy comiendo porque hoy amanecí con el bonito subido. Claro. Nosotros tenemos aproximadamente unos 200 años con un pedazo de papel toalé feo, horrible, asqueroso, pegado del zapato. Creo que antes de salir del baño no solamente tenemos que revisar lo que nosotros vemos, sino todo nuestro ser. Lo que ese pedazo de papel, o sea, hay que revisar antes de salir. Antes de salir al mundo, antes de salir de Venezuela, antes de IVA, que es valiosa, que se lo está currando, que se lo está trabajando. Les estaba empezando a explicar el tema de la autoestima, ¿sí? Que es un tema que ha sido tratado desde hace muchísimos años de una manera magistral por Manuel Barroso. De hecho, yo recomiendo, venezolano que se respete, ha leído, no una, sino varias veces, Autoestima del Venezolano, que es un libro que puede ser que tenga unos 30 años publicado, y tiene una vigencia, 30 años, sí, y tiene una vigencia bárbara, ¿no? Y es el reconocernos que somos merecedores de algo bueno, pero que no tenemos que estar esperando que alguien nos lo dé, que alguien nos lo prodigue, sino que debemos nosotros ir a buscar, ¿no? Adicionalmente a eso, como les comentaba, el locus de control externo, este es un concepto muy utilizado por los psicólogos. El locus es una palabra latina que significa lugar o espacio, ¿no? Es lugar o el espacio donde existe el poder en las personas. Cuando tú eres una persona que básicamente actúa desde el locus de control interno, tú te sabes protagonista de tu vida y tú te paras todas las mañanas a entregar lo mejor de ti, punto. Salga sapo, salga rana, esté lloviendo o salga el sol. No buscas excusas, sino que te mueves para que las cosas sucedan. Las personas que, a diferencia de estas, actúan desde el locus de control externo, yo los llamo las personas con el síndrome de Lupita Ferrer, ¿no? Y que me disculpe Lupita Ferrer porque no es en contra de ella, sino de los personajes que sabemos que a nivel de novelas ella hacía que era una mujer sufridísima, por favor, bueno, sufridísima, porque además tenía un tino para escoger hombres. Acontecidísima, y no tenía mamá, y entonces los hombres le eran infieles, sus parejas le eran infieles, qué sé yo, qué. Les comentaba, es un momento vital para justamente generar ese espacio de usted trabaje, búsquese su dinerito, estudie, prospere en la vida, no esté esperando que nadie le dé algo, sino vaya y gane, ¿no? La gratificación temprana, queremos resultados ya, y si no sean esos resultados, pues bajamos la Santa María. No, hay que darle tiempo al tiempo. Al río no se le puede empujar. En ese sentido, la naturaleza nos da constantemente unos mensajes maravillosos y desesperanza aprendida. Esto es un concepto antropológico, sociológico, que hay que aprender, que, bueno,
evidentemente hay momentos buenos y hay momentos malos en la vida, pero la esperanza no es tener fe, la fe es otro concepto. La esperanza es moverse para que algo bueno suceda. Es un constructo estudiado desde el punto de vista psicológico, pero de manera muy amplia. ¿Y qué significa eso? Moverse para que las cosas buenas sucedan, porque implica un estado de automotivación que implica eso, hacer que las cosas sucedan, las cosas buenas. Y para ya terminar este concepto, cuando yo estoy en la vida desde la desesperanza, pues evidentemente no me voy a mover porque es que yo creo que nada bueno va a pasar. Si esto no suena conocido en el espacio del venezolano, pues sí, lamentablemente es cierto, pero la buena noticia es que todo esto tiene antídoto y hay que moverse para que ese antídoto tenga efecto. Ahora, una pregunta. Tenemos un entorno bastante complicado, bastante adverso, y tenemos profesionales que, como bien decía Edesio minutos antes, se forman, pero se forman ya incluso con miras a irse del país porque no tienen, evidentemente, las condiciones favorables para desarrollarse aquí. Y no depende de ello, yendo un poco a lo de la esperanza y a la autoestima. No depende de ese profesional que él pueda desarrollarse en el país como quiere. Depende de un entorno, de un externo, de factores externos que le impiden desarrollar su carrera en el país y formar incluso a profesionales acá en el país. Y además tenemos, por supuesto, lo básico, que es un salario bastante deprimente, por decir algo, ¿no? Algo que mueve ahorita a muchos profesionales, independientemente de la profesión, irse del país. ¿Cómo hacer para retener a ese talento aún con estas condiciones adversas? Porque, ok, es verdad, hay mucha desesperanza, pero, cónchale, tampoco es que tenemos 2, 3, 4, 5 años viviendo esto, tenemos más de 20 años. Entonces, no es fácil, y sobre todo si tenemos un ejemplo, llámese Cuba, ¿no? Por poner uno cercano, tener esperanza más allá de la autoestima, porque a lo mejor yo puedo tener una autoestima muy alta, pero sé que yo valgo mucho, pero que no puedo desarrollarme y no puedo dar lo mejor de mí en este país. ¿Cómo hacer precisamente para contribuir? Porque eso de remar, estamos remando, porque hay un grueso de la población, por supuesto, que quiere salir del estado en que estamos ahorita y están remando en esa dirección. Pero los factores externos, los que tienen el poder, o sea, pueden ser menos en algunos casos, pero tienen una fuerza que nos llevan contracorriente. Entonces, ¿cómo hacer para poder acoplar esos sentimientos con la realidad y las ganas de poder hacer algo en este país? Lo que pasa es que yo creo que estamos partiendo de un paradigma, Ligia, que aquí no hay más nada que hacer. Es una acción desde la desesperanza aprendida. Perdón, yo he conocido profesionales que han trabajado mucho, 14 horas diarias, y se forman y estudian, y tienen claro que nada les va a caer del cielo estando aquí, y que les ha ido súper bien. Pero son personas, lo que llama Malcolm Gladwell, outliers. Son personas outstanding, que no se saben los dueños de la verdad absoluta, pero se fajan, estudian, se autocuestionan y buscan la manera de cada vez estar mejor. Ligia, yo estoy aquí por convicción, yo estoy aquí porque quiero, y si nos ponemos más venezolanos todavía, estoy aquí porque me da la gana, porque este es mi país, porque lo amo, y soy profesora, porque tuve la dicha, y todavía me sigo formando, en la Universidad Central de Venezuela, durante 5 años, bueno, 5 años y medio, porque me dejé raspar bioquímica 1 en el primer semestre, y tengo 11 años estudiando en la Universidad Simón Bolívar. ¿Qué pasa con la inmensa mayoría de las personas? Oye, ¿qué quieren? Carreras cortas, soluciones cortas porque quiero ganar mucho dinero ya. Brother, ese no es el camino. Y ese no es el camino aquí, y ese no es el camino afuera. Y por eso es que me tomé la libertad justamente de decir, epa, cuidado, tenemos que trabajar antes de cualquier cosa, nuestros 4 jinetes del apocalipsis. Entonces el paradigma es, aquí no hay solución, perdón, aquí no hay solución,
¿Esto está complicado? Absolutamente. Sí, yo mantengo mi casa, yo soy proteccionista animal, yo tengo 8 mascotas, pero tengo que enviarle dinero a mis padres y a mi hermana que están afuera y están los 3 enfermos. Yo sé lo que significa pararse a las 3 de la mañana llorando y pidiendo, Diosito, acompáñame porque yo sola no puedo. ¿Pero qué hago? Busco generar algún espacio que me diferencie para que la gente diga, quiero que Pili Modroño trabaje con nosotros. Ah, pero Pili Modroño ha tenido que hacerse ese nombre, estudiando, trabajando, con humildad, reconociendo en cada acción que yo tomo, a ver, ¿cómo lo pude haber hecho mejor? Cuando normalmente actuamos desde la autoestima baja, nos creemos los dueños absolutos de la verdad, porque realmente lo que estoy tapando es todas mis deficiencias. Entonces, en la medida que podemos lograr trabajar esos niveles de autoestima, podemos definitivamente generar espacios diferenciadores y que la gente así lo perciba, porque les recuerdo que percepción es realidad. Entonces, que esto es terrible, claro que es terrible para la gente estándar, pero es que, a ver, y me queda claro a lo que nos estamos refiriendo. Y yo, desde muy chiquita, lo que recuerdo es, siempre en Venezuela, esto se lo llevó el que lo trajo, siempre, siempre. Yo tengo 50 años y desde que tengo uso de razón, esto se lo llevó el que lo trajo, pero había gente que salía adelante. Y yo lo que hacía era ver qué tiene la gente que sale adelante. Es disciplinada, es honesta, sabe lo que es, sabe lo que no es, sabe lo que necesita para salir del espacio de lo estándar, siempre con humildad, por supuesto, y lo hace. Y ojo, acuérdense lo que les acabo de decir, no es que yo tengo la vida hecha, yo no nací en una cuna de oro. Yo soy la menor de 3 y además agarré a mis papás cansados, obstinados y sin dinero, porque mis hermanos hicieron fiesta en el Orsa, como quien dice. Y cuando yo, fíjate, Ligia, yo levanté la mano para decir, bueno, como mi hermano estudió aquí, mi hermana estudió allá, yo quiero estudiar medicina en España. Y me dijeron, ajá, será en otra vida, hija, porque ya se acabó el dinero. Ah, bueno, pues estudié nutrición en la Universidad Central de Venezuela. Y yo nada más recordar, ayer lo estaba hablando con uno de mis sobrinos, recordar que yo me he podido formar en la Universidad Central de Venezuela, la casa que vence la sombra, y la Universidad Simón Bolívar, a mí se me eriza la piel. Y entonces yo siento que yo de alguna manera tengo que devolverle eso a mi país. ¿Cómo lo devuelvo? Con la misma acción, siendo docente, pero no busco ser cualquier docente. No, busco conectarme con mis alumnos, quiénes son, qué les gusta, qué les da miedo. Y me he quedado impresionada de la cantidad de gente joven, 21, 22, 23 años, que están estudiando, por ejemplo, en la Universidad Metropolitana, 2 tipos de ingeniería, ¿sí? Y dicen, profe, es que yo me quiero quedar porque yo quiero salir adelante. Yo sé que esto no es fácil, pero yo sé que yo voy a salir adelante y yo voy a poner mi espacio por Venezuela. Es decir, yo creo que esta situación hay que verla desde todo punto de vista. ¿Qué queremos? ¿Ganar mucho dinero en poco tiempo, preparándome poco? María del Pilar, estamos comenzando con María del Pilar Modroño y no solamente la tenemos porque quisimos compartir con ella estas inquietudes que ella expresa y que nosotros también hemos expuesto a lo largo de este programa. Creemos, hemos dicho, que si de algo debemos convencernos, quienes estamos acá y quienes están fuera, es que los cambios que Venezuela necesita en este momento depende de nosotros. Sin embargo, a uno le inquieta, y es un hecho interesante en este momento, cuando estamos apreciando que el liderazgo político se empeña en hacer el juego al problema. Es decir, es una apreciación un poco atrevida, pero es verdad. Es decir, es como que si a partir de los problemas se tiene un dominio del comportamiento colectivo, y ese comportamiento colectivo, desde luego, pues obedece a otro propósito, que es el control del poder. Esto parece un rebuscamiento conceptual de las realidades, pero lo que sí es cierto es que nosotros, a partir de lo que usted decía sobre el libro de Manuel Barroso, que siempre lo recomendaremos también, porque lo hemos leído por lo menos en 2 oportunidades, es que tenemos que revisarnos culturalmente. ¿Tiene o no sentido una autorrevisión cultural? Y concluyo con lo siguiente. Nosotros sábado a sábado recibimos cuestionamientos, críticas, señalamientos, y hay un predominio fundamentalmente negativo de lo que significa el futuro nuestro. Y ese futuro nuestro lo condicionan lamentablemente a lo que no se quiere hacer a nivel político. Realmente el problema nuestro que es político,
es económico, es motivacional, es cultural, en dónde está la esencia de nuestro problema y cómo es que nosotros podemos definitivamente hacerle frente a esos impedimentos que nos restan motivación para seguir avanzando justamente en la solución de los problemas que tenemos y en la posibilidad de, por qué no decirlo así, conquistar especios competitivos a nivel internacional, ¿no? Bueno, hay una palabra que acaba de mencionar que es la motivación, que sin duda yo creo que hay que ponerla sobre la mesa, ¿no? Yo no creo en la motivación, yo creo en la automotivación. Y en esa creo tanto que justamente lo que yo busco es, por ejemplo, cuando estoy con mis alumnos, hacer que ellos desarrollen esa automotivación, porque además con los alumnos con los que yo más tiempo voy a transcurrir, académicamente hablando, son 12 clases. Eso es lo máximo. Entonces, ¿cómo en 12 clases yo puedo sembrar una semillita? Es la pregunta que yo me hago. ¿Que esto es un tema cultural? Absolutamente. ¿Que esto es un tema antropológico, sociológico? Absolutamente. Es así. Quizás me dice, wow, Pili, pero de repente es que tú eres demasiado resiliente. Bueno, puede ser. Yo vengo de familia que, mi familia vivió guerras, no una, dos, una directamente y una indirectamente. Directamente a la Guerra Civil Española, indirectamente a la Segunda Guerra Mundial. Mi abuela murió en la Guerra Civil Española de hambre. Pero entonces, ¿qué me enseñó a mi mamá? A planificar las compras del supermercado. Hasta en eso hay un tema de cultura. Yo veía a la gente que se quedaba sin papel sanitario y decía, pero ¿cómo se va a quedar sin papel sanitario? Si sabe que hay escasez, bueno, pues tú compras uno y en vez de comprarte, no sé, y perdón, pero yo asumo la responsabilidad de lo que digo, ¿no? Y de lo que callo. Pero en vez de comprarte una botella de ron, ¿por qué no compras, no sé, 3 rollos de papel toalé? ¿Mm? ¿O por qué no le compras una lata de leche a tu chamo, gracias a la gerencia, y compras un rollito de papel toalé y lo tienes ahí? Y una pasta de dientes, sí, eso lo aprendí de mami. El tema de conciencia social lo aprendí de mami, el tema de servicio de mi papi. Es decir, ¿por qué de alguna manera yo puedo decir que yo estoy tranquila dentro de lo que puede llegar a significar y me han robado 5 veces y me han intentado secuestrar? ¿Sí? Porque yo me ocupo de enfocarme en lo que sí tengo y busco la manera de resolver. Y además busco la forma de rodearme también de gente buena, de quien yo pueda aprender, de quien yo me pueda nutrir, de quien yo pueda, esa esperanza que a veces a mí también se me agota, les confieso, soy un ser humano, yo pueda rellenarla rápidamente simplemente con una llamada, simplemente con un mensaje de WhatsApp. Ojo, lo que estamos viviendo es complicado, muy complicado. Ninguno de nosotros posiblemente hubiera pensado que esto llegaría a pasar. Yo he tenido que despedir a mucha familia. Somos muy pocos los que quedamos aquí de mi familia. Entonces, cultura, sí, pero yo también decido cómo vivir este momento. Algo tenemos los venezolanos que aprender de esto. ¿Lo hemos aprendido? No lo sé. Y ojo, yo de política no hablo, no la entiendo, no me gusta. Yo considero que la gente debe actuar desde el locus de control interno para que las cosas que ella espera o él espera que sucedan. Punto. Y que la academia puede ser un gran espacio para lograr esto, un rescate moral, un rescate ético, que son dos cosas diferentes, vinculadas pero diferentes. Un rescate que tenga un impacto en la economía, en lo social, absolutamente. Miren, una vez escuché a un profesor decir que hay 2 espacios en las naciones donde se obtiene oxígeno, el hogar y la academia. Y hasta que no trabajemos el hogar y la academia como Dios manda y seamos padres o seamos tíos o seamos padrinos, que inspiremos a nuestros hijos, sobrinos, ahijados, como profesores, a nuestros alumnos, los inspiremos modelándoles, creo que la cosa va a ser complicada. Yo veo más allá del problema. El tema es que yo eso lo puedo cambiar. No, entonces aprendo a vivir con eso, sin volverme eso, y poco a poco voy haciendo mi trabajo. Entonces, creo que esto es algo que tiene que ser tratado a profundidad, que tiene muchísimas aristas, que absolutamente, o sea, es absolutamente preocupante, pero yo creo que si cada uno de nosotros se enfoca en sus elementos diferenciadores, en qué sí puede hacer, pues creo que sin duda nosotros ya nos estamos ocupando, y sé de mucha gente, y se Oredecio, nosotros lo vimos.
la cantidad de gente que está haciendo cosas maravillosas por Venezuela es impresionante, impresionante, y que tú dices, wow, entonces yo no me puedo quedar sentado. Entonces, entre todas las cosas que se pueden hacer, es un poco más de promoción de todas estas cosas maravillosas, de tanta gente bellísima, espectacular, tantos seres de luz que están haciendo cosas por Venezuela. Y ojo, hacen cosas por Venezuela en Venezuela y fuera de Venezuela, ¿no? Bien, nosotros continuamos nuestra conversación con María del Pilar Modroño, y no solamente hemos estado entusiasmados con sus planteamientos iniciales, sino también que ha generado una serie de inquietudes entre nosotros. Semana a semana, desde la otra vía, nosotros hemos tenido un importante número de invitados, generalmente gente del sector privado, personas que están relacionadas con el sector académico, otros que son sencillamente, como llamamos nosotros, venezolanos de a pie, es decir, para justamente buscar una respuesta a las inquietudes que tenemos nosotros en este momento. Yo dejaré a Ligia en el uso de la palabra porque cuando tuvimos la conversación con Alberta Fiuni hace algunas semanas, justamente hablábamos de qué es lo que se hace, por qué se hace, para qué se hace y en qué se traduce lo que se viene haciendo de esta firma, que también tiene una proyección a nivel internacional y que de hecho el 10 de junio tenemos entendido el representante de nuestro será el señor Lorenzo Mendoza, presidente de Empresa Polar, porque fue la persona que salió, digámoslo de esta manera, favorecido con el reconocimiento, no por su posición inicial, sino porque es justamente ese grupo de personas a lo que se refería María del Pilar. Eligia, te dejo a ti la responsabilidad de esta parte de la conversación, por aquello de que nosotros somos un grupo de periodistas convencidos de que Venezuela no es un país que tiene las puertas cerradas, no es un país que está condenado a más fracaso o a más dificultades, sino a las oportunidades que tiene ante sí, pero que justamente, como dice nuestra invitada, pues la gente tiene que buscar el aporte, la dedicación para que esto se transforme en efecto positivo. Ligia. Claro, de hecho hay que buscarlo, pues muchos todavía estamos aquí porque creemos en Venezuela, sin duda alguna. A ver, María del Pilar, hablamos de formación de relevo, pero estamos viendo cómo cada vez tenemos menos formadores. Hay situación país, vuelvo y repito, siempre vamos a caer en la situación país, que es lo que nos está complicando todo el panorama. Vemos como no hay educadores. Aquí la carrera ha visto mermada, por supuesto, su número de participantes, cada vez hay menos inscritos, hay menos personas interesadas en ser profesores, en desarrollarse en el mundo de las academias, precisamente por las pocas oportunidades que se están viendo. Entre ellos, vuelvo y repito, bueno, una de ellas no es inclusiva, pero cónchale, el salario es importante, sobre todo si tienes una familia que mantener o alguien depende de ti, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo entonces mantener la calidad, en todo caso, en la formación de relevo, en los que vienen, en los que se están formando ahorita, en los que están por formarse, que están apenas comenzando ahorita de repente una educación primaria? Si vemos como cada vez hay menos profesores, menos maestros, incluso he visto, se han cerrado, se han disminuido, se han cerrado a veces, no han tenido ni profesores para matemática en el colegio, por ejemplo, porque no hay profesores ya de matemática. Entonces, ¿cómo vemos el futuro de la formación con esta realidad? Hoy día, que no significa que no la podamos cambiar, pero es la realidad que tenemos ahorita y es en la que los muchachos se están formando en este momento. Wow, gracias por la pregunta. Es compleja y no es compleja por la situación que estamos viviendo en este momento, sino que de alguna manera siempre ha sido compleja. A ver, me explico. Un colega de la universidad y amigo muy querido decía, todo el mundo quiere que sus hijos tengan los mejores profesores, pero ningún padre quiere que su hijo sea profesor. Hay como un estigma, ¿no? De ser profesor es menospreciado, ser profesor es ganar poco y bueno, no necesariamente tiene que ser así. Fíjense, si mal no recuerdo, Corea del Sur, los profesionales mejor pagados son los profesores de los colegios, justamente, porque son, o sea, ahí tú estás construyendo futuro.
Hay muchas cosas que el momento ideal para aprenderla es definitivamente la niñez. No quiero ser determinista o absolutista y decir si no se aprende en la niñez no se aprende, pero sí queda claro que hay muchos espacios del encuentro con lo humano que lo ideal sería aprenderlo en casa y reforzado evidentemente en la escuela. Sin duda es un problema, insisto, muy complejo, es un problema que no viene de ahora, que hay que tratar todas las aristas que están alrededor de la situación, y evidentemente una de ellas es la económica. Yo recuerdo, no solamente en colegios que se quedaron sin profesores de matemáticas, recuerdo que en algún momento en una universidad muy reconocida aquí en Venezuela, en la Facultad de Medicina se quedaron sin profesor de bioquímica. ¡Wow! O sea, sin profesor de bioquímica es que no, bioquímica te prela fisiología, fisiopatología clínica. Entonces, que no vamos a tener médicos. Imagínate todas las implicaciones que esto puede llegar a tener. Sin la posibilidad, además, de contratar a más personas. Es decir, afuera en el mercado habían profesores de bioquímica, pero no los podían contratar, ¿sí? Por un tema particular de la universidad. Entonces, yo creo que, sin duda, hay que rescatar el amor por lo que significa formar. Aclaro, yo no soy docente de profesión, yo soy licenciada en nutrición y dietética. Y un día dije, yo he tenido profesores tan maravillosos en mi vida que yo quisiera al menos impactar el 10% de lo que estas personas han impactado en mí, en mis alumnos. Y voy a ser profesora y voy a ver qué tal. Y les está hablando una persona que en su infancia era absolutamente tímida. Yo iba por la vida con mis dos colitas y siempre detrás de las piernitas o de mi papi o de mi mami. Pero un día dije, ya va, pero un momento, y este es el mundo. ¿Y qué puedo hacer yo? Yo creo que es algo que viene de adentro, ¿sabes? Con tu propósito de vida. Y uno de mis propósitos de vida, sin duda, es el tema académico. Por eso arranqué diciéndoles, hasta cuando viajo, veo si se están dando clases en la ciudad donde yo voy, a ver si puedo ir a la universidad, conocer a algunos profesores y aprender algo nuevo, algo diferente que me permita ser mejor profesora. Yo considero que siempre va a haber espacio para ser mejor profesor, siempre va a haber espacio para ser mejor ingeniero, abogado, economista, enfermera o lo que sea. Yo creo que la conexión para rescatar ese espacio académico que es tan vital por aquello del oxígeno que comentábamos antes, la gente tiene que conectarse con lo más importante, y lo más importante siempre va a estar aquí, va a estar adentro. Hay una persona que recomiendo la lectura de sus libros, Yuval Noah Harari. Él ha escrito varios libros, quizás los más famosos son Sapiens, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI. En Homo Deus, Yuval Noah Harari comenta que los 3 problemas que hasta hace unos cuantos años aquejaban a los humanos eran peste, hambre y guerra. Y él dice que la agenda humana hoy debería estar enfocada en 3 espacios diferentes, porque él dice, sigue siendo un reto, pero un reto manejable. Y me queda claro que hay países donde el hambre o la guerra, y acabamos de ver una situación súper adversa en la franja de Gaza, que tú dices, pero por Dios, es que no terminamos de entender, ¿no? Pero salvo escasos ejemplos, ya no es un problema de lo humano, hay otros problemas. ¿Cuáles son los 3 problemas que él propone? La búsqueda de la inmortalidad del ser humano, que ya está descrita para el año 2045, y posiblemente la pandemia aceleró un poco la posibilidad de sentarnos a pensar si esto puede llegar a suceder antes y empezar a trabajar en función de ello. La divinidad del ser humano, y ojo, esto no quiere decir que, wow, esto es una blasfemia lo que acaba de decir Yuval Noah Harari. No, es elevar a tal nivel los niveles de conciencia humanos que podamos realmente hablar de un Homo Deus. Y dejé de último uno que cuando lo leí la primera vez decía, en serio, y lo volví a leer, Dios, es la búsqueda de la felicidad. No me estoy alejando del tema, aclaro. Yo creo que fui al meollo del asunto de cómo hacemos para generar esa generación, valga la redundancia, de relevo. ¿De dónde sale esa generación de relevo? Cuando tú te conectas contigo, la felicidad, porque el ser humano sigue buscando la felicidad, púnchale, porque creo que la hemos buscado en el sitio que no es. Cuando tú empiezas a buscar adentro,
¿no? Y aquí voy a citar a alguien que genera normalmente opiniones dicotómicas, o lo amas o lo odias, ¿no? A mí me encanta, aclaro, y es Paulo Coelho. En uno de sus primeros libros, El alquimista, él habla de una historia bellísima, espectacular, de un pastor. Y el pastor va a buscar dinero, él quería dinero, 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 y vende sus ovejitas y se va muy lejos y pasa penuria, hasta que finalmente tiene que regresar porque ya ha pasado de todo y no ha encontrado dinero, hasta que descubre que sí, el dinero que le estaba buscando o la posibilidad de tenerlo estaba adentro del altar de una iglesia abandonada donde él dormía y se protegía de la inclemencia del tiempo con sus ovejitas cuando era pastor. Pero él tuvo que ir bien lejos para regresar y darse cuenta de que lo que él estaba buscando siempre estuvo con él. Qué analogía tan hermosa. Y cuidado, cuidado. Y me acuerdo ahorita de un eslogan bellísimo del Ministerio de Turismo aquí en Venezuela que decía: Venezuela, un país para querer. Yo me tomo la libertad de subir un poquito más ese nivel. Venezuela, un país para amar y respetar. Tenemos que buscar adentro. Cuidado si todo esto lo que está pasando implica que los venezolanos que están adentro y afuera de Venezuela amemos más a Venezuela, respetemos más a Venezuela y seamos mejores seres humanos. Y qué maravilla sería que descubrir en ese trayecto que tú quieres devolver. Agradeces tanto a los maestros de vida que has tenido que quieres devolver. Venezuela sin duda debería tener mucho más docentes. ¿Yo por qué lo hago? Insisto, porque quise devolver tanto que me dieron, tantos altísimos niveles de exigencia. Porque no estoy hablando, de hecho, mi profesor más amado de la universidad fue el que más me exigió. Yo después de clases de él tenía que ir al río Guaira, al fondo del río Guaira, ir a buscar mi autoestima, porque me daba hasta con el tobo. A mí no, a todos los alumnos, porque él decía: trabajamos con seres humanos y trabajamos con seres humanos que están enfermos, trabajamos con pacientes, personas que padecen. Por lo tanto, desde el respeto que ellos merecen, ustedes se tienen que formar como los mejores profesionales y los mejores seres humanos que puedan. Primum non nocere, primero no hacer daño. Gran máxima de medicina que debería ser una máxima de vida, de vida. Entonces, el día que descubrimos que la felicidad no está afuera, que la felicidad no está en un relojote, que la felicidad no está en una camionetota, o que tu pareja sea una mujer bellísima o un hombre guapísimo, sino que lo buscas donde lo tienes que buscar, posiblemente tendremos maestros mucho más formados, maestros con altos niveles de autoestima que inspiren modelando a sus alumnos. De verdad, agradecido. Sabemos que tiene que retirarse. Una conversación súper inspiradora y quedaron muchísimas cosas por fuera. Justamente lo estaba conversando con Ligia. De verdad agradecidos por haber aceptado la invitación y bueno, esperamos tenerla nuevamente en un futuro. No, claro que sí, más sabiendo que quedaron muchas cosas sin tratar. Sí, me encantaría, me encantaría. Gracias a ustedes, Edesio Junior, sí. Edesio Senior, Ligia, Ian, gracias por este espacio y nada, a seguir adelante por Venezuela. Gracias por acompañarnos. Un abrazo. Bueno, definitivamente creemos haber acertado cuando dijimos que debíamos tener como invitada de la otra vía a María del Pilar Modoño. Yo no sé si Ligia tiene algunas consideraciones. Cuando uno ya supera la fase de ser padre, pasa a ser abuelo y se da cuenta exactamente lo que nos está sucediendo y lee semana a semana tanto cuestionamiento de lo que somos como sociedad, a uno realmente le angustia. Y le angustia porque creemos, y esta es una apreciación que puede estar equivocada, pero la usamos y la decimos con mucha frecuencia, es que si acaso que lo que nos está sucediendo en muchos momentos que estamos viviendo con dificultades es el miedo que le tenemos a lo que significan los retos del futuro y de luego la obligación de incorporarnos a hacerle frente a los problemas que tenemos. Recuerdo a Aurelio con mucho respeto en este momento, porque en diferentes ocasiones teníamos diferencias en el aire cuando hablábamos de que el problema nuestro como sociedad en Venezuela es nuestro desapego de la necesidad de ser ciudadano y no simplemente habitante de esta tierra hermosa. Pero tenemos que definitivamente querer más al país, tenemos que ocuparnos más del país, como lo dice
lo decía nuestra invitada hace un rato, María del Pilar Mogroveño, y que desde luego, pues, tanto en el caso de Decio, que tiene hijos pequeños, la misma Ligia, que tiene nietos pequeños, pues, ¿saben a qué nos estamos refiriendo, no? ¿A qué nos estamos refiriendo? Y es por eso por lo que quisimos tener a María del Pilar. Se nos quedaron algunos temas, como lo dijo Decio también, pero sin embargo, pues damos como un hecho que la volvemos a invitar. Ligia, ¿qué opinas tú? Sí, por supuesto. Un poco en sintonía con lo que decía nuestra invitada, bueno, todo el mundo ha escuchado el querer es poder. Y ciertamente eso es así. O sea, quien quiere algo, definitivamente lucha, trabaja para tenerlo, independientemente de las circunstancias. Y justamente son esos momentos adversos, esos momentos complejos, donde la desesperación puede ganarnos en algunos momentos, cuando definitivamente es que son esos momentos los que nos hacen cambiar y los que nos hacen ver que hay oportunidades también allí. Y son los que nos hacen desarrollarnos en un área muy probablemente que no es en la que nosotros hubiéramos querido o no hubiéramos planteado, pero es donde tuvimos la oportunidad y donde encontramos ese nicho, ese momento para decir, por aquí es donde voy a ir y por aquí es por donde van las cosas. Podemos tener una concepción, tenemos que tener una preconcepción y las circunstancias nos pueden obligar a cambiar. En el caso de nuestra invitada, que hablábamos indudablemente de la formación, del talento, de la formación de relevo, todos, como ya decía, no es una cuestión de ahora. Claro, no es una cuestión de ahora. Ahora hay un entorno muy, muy complicado que no teníamos hace 30 o 40 años atrás. Todos en la vida hemos tenido buenos y malos profesores. Es imposible, no todos tuvimos en el pasado buenos profesores. Eso ha sido así siempre y supongo que en todas partes del mundo. Y uno se queda, por supuesto, con los mejores y es donde uno más aprende, más aprovecha y son los mejores recuerdos que uno tiene de la universidad, del bachillerato, de la primaria. Y ciertamente la formación primaria es básica para lo que viene, para la formación posterior, indudablemente. Yo por ese lado particular, de manera particular, puedo decir que mi primaria fue excelente, fue muy buena, tuve una muy buena base, que me ayudó a ser también muy buena alumna en bachillerato y hasta que llegaron las Tres Marías, pues que uno siempre ahí pela, pues. Sobre todo si uno no se va por el área científica. Sí, a la prueba me remito, pues me fui por el área de humanidades, la humanística, y yo, las Tres Marías ahí ya dieron conmigo, definitivamente. Y bueno, me fui pues obviamente por una carrera humanística, pero para que vean, en mi caso particular, yo me iba a ir por una carrera científica. Y un mal profesor que tuve en bachillerato dio con el traste de mis aspiraciones. Yo por años quise ser psicóloga, hasta que me tocó ver psicología en cuarto año de bachillerato. El profesor fue tan pirata, que yo dije, yo no voy a estudiar. No me asesoré, no pedí ayuda indudablemente, porque alguien me pudo haber dicho, mira, pero porque un profesor haya sido malo no significa que tú no te vayas a ir por ahí. No, no pedí ayuda, sencillamente me decepcionó y conforme me decepcionó el profesor, yo abandoné las ganas de estudiar psicología. Y bueno, terminé estudiando comunicación social, absolutamente nada que ver con la psicología, pero bueno, aquí estamos. Así es. No, justamente una de las preguntas que yo quería hacerle a la invitada era, ella tocó el tema de los valores, ¿no? Y de la casa, de cómo mamá le decía esto o papá le decía aquello. Es justamente cómo hacer para que en un país donde se han perdido los valores a toda escala, bien sea por migración, por situaciones políticas, exista un cambio de mentalidad, ¿no? y de comportamiento, ¿no? Y que vaya justamente enfocado hacia el respeto, hacia la empatía, la responsabilidad individual. Y yo creo que eso es una de los factores que nos está afectando muchísimo como país, ¿no? Y como ciudadanos. Mientras los valores se sigan destruyendo, como se han hecho durante varios años, vamos a seguir igual. Y justamente ella habló del modelaje, ¿no? De cómo el modelo a seguir. Y lamentablemente los modelos a seguir que tenemos, nuestros líderes, no son los idóneos, ¿no? Entonces, creo que precisamente parte todo por la automotivación y ese decir, yo sí puedo, yo sí quiero, yo me tengo que ir por este camino y no por aquel, no por el facilismo, el cortoplacismo, pero bueno. Eso lo puedes hacer cuando tienes valores.
Eso lo puedes hacer cuando tienes valores y principios que tienes inculcados. Pero sabemos que las nuevas generaciones, las que tenemos desde hace 20 años para acá, sí, muchos no se están formando así. Entonces, ¿qué se puede esperar de esas personas que no tienen ni siquiera una educación o una formación como la que pudimos haber tenido nosotros hace 30, 40 años atrás? Es muy complicado porque esa es la generación que estamos creando y esa es en la que se supone el país debe apostar para el desarrollo y no los tenemos formados como debe ser. Ese es uno de los puntos que yo también quería obviamente acotar, sí, pero bueno, no hubo mucho tiempo. Sí, definitivamente. Bueno, satisfecho de la conversación de hoy y desde luego pues con mayor razón para seguir entusiasmado en la necesidad de seguir invitando a personas que nos aporten, no a nosotros los periodistas que estamos en la otra vía, sino que nos aporten al país, porque definitivamente el país nos necesita, pero tenemos también que justamente, como decía nuestra invitada de hoy, identificarnos con lo que significa vivir y ser venezolano, y es querer más a Venezuela, respetarla, estimarla y, por qué no decirlo así, también hacernos ver uno a otros que de las dificultades que estamos hoy haciendo frente o que estamos viviendo, de gran parte responde a, por qué no decirlo de esta manera también, a un error histórico en donde hemos incurrido algunas generaciones y decimos hemos incurrido porque formamos parte de alguna de esas generaciones. Desde luego, pues nosotros, en el caso nuestro, pues nos abocamos, cuando también decía Ligia, a una profesión, a una actividad que fue la actividad comunicacional, de la que nos sentimos no solamente orgullosos, sino por la que siempre alzaremos la voz cuando se den situaciones como las que hemos estado viviendo y seguimos viviendo. Tenemos hoy que hacer un reconocimiento humano, porque es humano, al caso de la decisión que se ha tomado esta semana en un país de esta región del mundo, como es Ecuador. Es decir, un presidente de la República ha llegado asumiendo el mando de su país y la primera decisión que tomó fue justamente abrir condiciones para que la población ecuatoriana aproveche las ventajas y posibilidades que transmite la comunicación social. ¿Cómo nosotros podemos pasar este día y no tener presente el costo que hemos pagado como sociedad después que se decidió cerrarle las puertas a Radio Caracas Televisión? Yo estoy seguro que más de alguna persona que nos está oyendo en este momento es coincidente con nosotros en lo que estamos diciendo. Pero bueno, se va la luz, pero llega el sol nuevamente y nosotros no dudamos que un día volverá esa señal y volveremos a compartir las experiencias que hemos vivido y, por qué no decirlo también, las necesidades que hoy estamos sufriendo precisamente por haber cometido errores históricos, de lo que ojalá que pues el costo no siga siendo tan alto como el que estamos viviendo hasta este momento. Bueno, habrá que despedirse de eso, Ligia, no sé qué nos hacer. Sí, tenemos que despedir a nombre de Jaime Nestares en la dirección de la estación, Wilix Arcaya en la gerencia de producción, Ian Martínez y Julio Pinto en la dirección técnica, Ligia Perdomo, Martín Ramos, Edesio Brito Escobar y Edesio Brito Adrián. Los invitamos a mantenerse conectados a la programación de Radio Caracas Radio, la radio que se ve. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.